Bueno, en este primer ejemplo nos dice que tenemos que hallar el valor numérico y nos dice que A vale menos 1, mientras que B vale 3. Entonces lo que tenemos que hacer, vamos a enfocarnos en el primer ejemplo, es reemplazar. Acá tenemos que saber que entre 3 y A hay un por, y acá entre 2 y B también hay un por. Entonces vamos a hacer esta cuenta. Vamos a poner 3 por, y en el lugar de A vamos a reemplazar por el valor de A, que en este caso vale menos 1. Menos, y después tenemos un 2 por, y en este caso B vale 3. Luego vamos a separar en término. Este por acá, el menos me separa, y este por acá. Y hacemos más por menos, menos. 3 por 1, 3. Menos por más, menos. 2 por 3, 6. ¿Qué nos dice la regla de signos en las sumas y en las restas? Que cuando los signos son iguales se suman. 6 más 3 es 9 y colocamos el mismo signo, en este caso negativo. Otra forma de decir es debo 3, debo 9, perdón. Ahí está, debo 3, debo 6, debo 9. Vamos ahora al siguiente caso. El siguiente caso nos dice, ya es con fracción. 2, recordemos que en el medio hay un por y acá entre el 1/4 y B también. Entonces vamos a reemplazar. Este ejercicio es exclusivamente de reemplazo y cálculo combinado. Tenemos 2/3 por A, que en este caso nos dice que vale menos 1, menos 1/4 por B, que en este caso vale 3. Luego separamos en término, el por y el dividido une un término, y ahora hacemos una cuenta con fracción. Más por menos, menos, 2 por 1 es 2, y 3, acá hay un 1 imaginario, 3 por 1, 3. Vamos a la regla de signos. Menos por más es menos, 1 por 3 es 3, y un 4. Y luego hacemos un cálculo de sumas, en este caso de restas, de fracción. 3 por 4 es 12, lo podemos hacer así. Y luego cruzado. Menos 2 por 4 es 8, menos 3 por 3 es 9. De paso refrescamos un poco los cálculos. Sumamos estos, como son iguales se suman, me da 17 negativo 12avos. Y el tercer ejemplo, y bastante exigido, es, vamos a correr por acá, vamos a ubicar acá, nos dice de la siguiente forma. Vamos a separar en término, acá en el medio hay un por eso se une un término. Este va a ir acá, y atentos acá. Voy a separar acá, porque acá hay un menos, y este va a ir con este. Esto es clave, este ejercicio es clave. Ya saben, que se queda hasta el final, aprueba este tema. Menos 4 por A vale menos 1. ¿Por qué? Porque vas a ver todos los pasos que se deben hacer en diferentes situaciones. Estos son modelos de ejemplo, pero que después simplemente les cambian los números. Por el B vale 3, menos A, en este caso vale menos 1. Fíjense cómo no me olvido de colocar el signo, que es negativo. 3 por B, que en este caso también vale 3. Cerramos paréntesis y voy a separar en término otra vez. Voy a elegir otro color como para diferenciar. De acá hasta acá. Luego separamos acá otra vez hasta el menos. Y el paréntesis. Pero dentro del paréntesis también vamos a volver a separar en términos. Ahora nos vamos a concentrar ahí. Regla de signos. Menos por menos es más. Solo a modo de ejemplo, no es necesario poner ese más. 4 por 1, 4. Solo lo coloco para que se den cuenta que aplicamos regla de signos. Más por más. 2 por 3 es 6. Menos. Y dentro del paréntesis también vamos a separar en términos.
No hago este con este, la mayoría haría este con este, pero no, porque recuerden que el menos separa el término y el por une. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar este menos 1, menos 3 por 3 es 9, y seguimos. 4, acá como son todos de más y de menos, simplemente podemos hacer estos dos, sumarlos. 4 más 6 es 10, menos, y entre paréntesis lo que me da acá. Signos iguales sumo, y coloco el mismo signo, en este caso es negativo. Y acá vamos a hacer la regla de signos. Cuando acá hay un menos, me cambia el signo, o menos por menos, más. Lo que les quede más fácil para su mente. Y 10 más 10, 20. De esta forma podemos realizar este tipo de ejercicio para hallar el valor. Ahí tenemos 3 casos para hallar el valor numérico de las siguientes expresiones algebraicas. Gente, espero que se haya entendido el tema de hoy. Si es así, espero sus likes, que compartan, que aprueben y se suscriban al canal. Les mando un beso grande, nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao!